Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes y estamos junto al pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias por vuestra compañía. Estamos contentos de contar con cada uno de ustedes. Bueno, como hemos venido conversando, este gran conflicto que se ve en la iglesia primitiva, Pedro lo está pasando, pero en su segunda carta Pedro plantea un tema que es, yo creo, es sumamente importante para que nosotros tengamos alguna cosa que tomarnos a bien seguro, así que podamos decir, nadie nos va a mover porque esto sí que es seguro y se va a cumplir. Y es nada menos que esta palabra que es profética, que es segura, que es como antorcha, y en los versículos 16 en adelante, en el primer capítulo de 2 Pedro, él lo analiza, más o menos, dice así el primer texto 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tú algo lo mencionabas en los días anteriores, ¿no es cierto?, en relación a esto de ser Pedro un testigo, no voy a decirlo así de segunda mano, porque el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros revelaciones que también son de primera mano. Eso no es indiscutible, pero para la gente, para el momento, ¿no es cierto?, aquí nos encontramos con un Pedro que dice, mira, a mí no me pueden contar esto, o sea, no me lo contaron, sino yo lo viví. Correcto. Fui testigo presencial. Ahora, interesante que cuando Pedro habla de la palabra profética más segura, encontramos dos grandes argumentos o motivos por el cual él dice esto. Uno es porque en ese tiempo estaban la resurrección especialmente y la promesa de la segunda venida, la estaban considerando como una fábula artificiosa, ¿no?, como un invento de los cristianos. Entonces el apóstol Pedro comienza a traer estos argumentos proféticos del Antiguo Testamento. Recordemos que en aquel contexto aún el Nuevo Testamento no estaba 100% terminado. Y el otro argumento, es lo que mencionábamos tiempo atrás, es este elemento personal de Pedro. Si hay un personaje en la Biblia que fue inseguro, inconstante, o que decía una cosa, prometía una cosa y al final terminaba haciendo todo lo contrario, era el apóstol Pedro. Entonces él fue aprendiendo por experiencia. Yo creo que una de las cosas que en la vida del cristiano lo que más queda no es lo que uno lee, sino lo que uno experimenta. Y el apóstol Pedro, si bien Pablo tenía mucho conocimiento teológico, el apóstol Pedro tenía un conocimiento tal vez distinto, práctico, vivencial. Y él comienza su argumento diciendo, tenemos la seguridad de la palabra de Dios, profética. Entonces él está, a la vez, implícitamente se está contrastando. Porque como seres humanos, él dice, yo digo algo, doy mi palabra y termino haciendo otra cosa. Le dijo a Jesús, Señor, yo no te negaré, lo terminó negando. Señor, moriré contigo donde quiera que tú vayas, etcétera. Y Pedro tenía esa particularidad. Entonces él implícitamente nos está diciendo, humanamente no hay nada seguro en nosotros. Es por eso que él trae este elemento y dice, tenemos la palabra profética más segura. Es interesante que creo que Pedro nunca en su intención fue hacer un tratado teológico del concepto de revelación e inspiración, sino que él, atendiendo problemas locales y contrastando con su propia experiencia, el Espíritu Santo lo llevó para nosotros ahora leer uno de los textos más extraordinarios con respecto a la revelación e inspiración de la palabra de Dios. Bueno, aquí se cumple lo que realmente la palabra de Dios dice, que el Espíritu Santo iba a ayudar a estas personas, a estos discípulos, ¿no es cierto?, que estaban ya teniendo la linda experiencia de haber recibido el Espíritu Santo, y sus comentarios fueron guiados lógicamente por el Espíritu Santo. Porque cuando tú mencionabas aquí el concepto de tenemos también la palabra profética, pero no solamente la profética, sino la más segura, a la cual, si tú la miras, la entiendes, la practicas, no tienes ni un problema, porque
te da seguridad que lo que se dice se va a cumplir y no quedarás, ¿no es cierto?, en un camino incierto de duda, de negligencia, de mirar las cosas en forma diferente. Pero mira, él agrega algunos detalles que yo creo que el texto da para hablar mucho, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, no es solamente que me cuenten y me digan, oye, qué lindo predicó esta persona, habló extraordinariamente, me conmovió, pero una cosita es esa y la otra es estar atento y dispuesto a escucharla. Dice, porque esto alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Te fijas que aquí hay un proceso en el cual uno capta la verdad, le llega a la mente, el Espíritu Santo lo hace, lo remueve, lo remece en algunos casos. Yo he visto personas que digamos, exponen sus pensamientos quizás con lágrimas al ver algunas situaciones como están, pero luego viene la práctica. Exacto. Tiene que ser así. Ahora, nosotros encontramos aquí que, como bien tú dices, la palabra de Dios tiene que ser el fundamento, ¿no? Con los años Pedro entendió que su seguridad radicaba en la palabra de Dios, ¿no? No es una posición eclesiástica, no son años caminando con Cristo, no es el título que yo pueda tener lo que me da seguridad dentro del pueblo de Dios. Es mi vida cimentada en esta roca que es Cristo, pero que tenemos su palabra. Se me vino a la mente, por ejemplo, la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que está representando a la iglesia. Esta mujer tiene la luna bajo sus pies, que está representando la palabra de Dios. Entonces, eso refleja también lo que Pedro nos quiere decir, que en la vida del cristiano, como hemos hablado días anteriores, el estilo de vida cristiano, somos el pueblo escogido por Dios, pero eso no puede quedar en el aire, tiene que estar en algo concreto, y es la seguridad de la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos el elemento profético, aún más, ¿no? Porque tenemos la profecía más segura, las profecías que se han cumplido, entonces tenemos que pertenecer al pueblo de Dios que se fundamenta en la palabra de Dios, que cree en las profecías, que tiene el testimonio de Jesús y que espera la profecía más maravillosa y la más grande de toda la Biblia, que es el retorno de Cristo Jesús. Amén. Mira, qué bueno que Pedro nos recuerde estas cosas diciendo que hasta que alumbre, ¿no es cierto?, lo oscuro, lo aclare. Pero él termina diciendo en este texto, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es un proceso en el cual uno tiene que terminar aceptando, viviendo, transformándose en un estilo de vida, esto que es la palabra de Dios. Ahí está el elemento de testificar a otros también. Claro. La palabra de Dios me ilumina a mí, mi vida, pero no es para, como dice la parábola, para tomar esa luz y esconderla, sino que también es para iluminar a otros. Y otro concepto que rápidamente lo conversamos es este que está en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, esta que estoy hablando yo y las otras que van a aparecer, que usted estudia, amable oyente, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, hay un parámetro para entender las profecías, correcto, ¿no es cierto? Hay una pauta, no podemos ir y nosotros tomar la profecía y hacer de ella nuestra propia interpretación, porque eso sí que nos podría perder. Porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que guía ahora a nuestros amigos que nos sintonizan, que al estudiar la palabra de Dios, ellos pueden encontrar grandes verdades y seguridad para nuestros días. Bueno, gracias, amables oyentes, una vez más por su atención. Que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.